Olá a todos e todas. Começamos agora o Democracia e Direitos Humanos, uma iniciativa de projetos de extensão ligada à Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou Hebe Gonçalves, sou professora do curso de Jornalismo da UEPG e temos aqui conosco a professora Ângela Aguiar, também do curso de Jornalismo da UEPG. Olá, Ângela. Olá. Nós hoje vamos estar conversando sobre a pandemia do novo coronavírus no Peru. E para essa conversa nós contamos com a presença de Luísa Portilha Duran, que fala diretamente de Lima, né? A Luísa é professora da Faculdade de Letras da Universidade Nacional Maior de São Marco, em Lima, e possui doutorado em literatura peruana e latino-americana. Olá, Luísa, uma honra contar com a sua contribuição, a sua participação aqui conosco. Lembramos que hoje é 25 de abril, sábado, né, às 3 da tarde, e 1 hora da tarde, horário de Lima, onde Luísa se encontra. Luísa, gostaríamos de começar a conversar com você sobre as primeiras medidas tomadas pelo governo do Peru em relação à pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o Peru está entre os primeiros países da América Latina a tomar posições, né, para conter a expansão da doença, já no primeiro caso notificado, que foi lá em 6 de março, quando o governo, o primeiro caso notificado, e o governo tomou medidas, né, de isolamento social, né, e, em sequência, o fechamento das fronteiras. Esse isolamento social, né, era para até a segunda semana de abril, e agora, nessa quinta-feira, agora, passada, o governo estendeu o isolamento social até 10 de maio. Né? Então, eu gostaria que você colocasse como tem sido esse isolamento social, quais são essas medidas e como a população tem se comportado a esse isolamento social, de que forma isso tem resolvido ou reduzido a expansão da doença. Bueno, boa tarde, buenas tardes a todos, al país que, bueno, quiero porque lo conozco también a Evi y conozco ahora a Ángela, un gusto verlos. Hubiera querido verlos en una mejor oportunidad, Dios mediante así será. Acerca de la pregunta, debo señalar que ciertamente el presidente del Perú tomó medidas tempranas y las medidas fueron respetadas en un primer momento de forma muy, digamos, de manera bastante total, bastante integral por los peruanos. Las primeras medidas estuvieron relacionadas con el tiempo que debíamos ingresar a la casa, volver a la casa, el toque de queda, lo que acá llamamos, ¿no? A partir de las 8 de la noche, luego se redujo a partir de las 6 de la tarde. Actualmente nosotros debemos volver a la casa hasta las 6 de la tarde, como máximo a las 6 de la tarde, y luego la medida se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Hay otros lugares en el norte del país, comienza a las 4 de la tarde y se levanta a las 4 de la mañana. Entonces, hay medidas restringidas respecto de la salida de las personas. Por otra parte, también solamente un familiar debe salir de la casa, no deben salir dos, ni tampoco en parejas. Hay que evitar ese detalle. O sea, no deben salir hombre y mujer como parejas, ni tampoco deben salir dos de la casa. Uno nada más debe salir por familia, nada más. Los domingos
no salimos de ninguna manera, tenemos que quedarnos en nuestra casa. Houve a divisão entre homens e mulheres. Mulheres saem alguns dias da semana, os homens saem outros dias da semana. Houve essa divisão, não é isso? Ya, ¿por qué no señalé eso? No obstante, gracias por la pregunta. Eso duró solo una semana. Se hizo la prueba de que, la siguiente prueba. Martes, jueves y sábado salían las mujeres, lunes, miércoles y viernes los hombres. Domingo de ninguna manera, nadie salía. Pero no funcionó, se confundieron y comenzaron a salir muchos hombres el día que tocaba, el que les correspondía, y muchas mujeres. Entonces no convino, había demasiada gente en la calle. No convino, la medida se anuló. Ya no se anuló la medida. Solamente fue una semana nada más. Ahora todos pueden salir, pero un miembro por familia nada más. ¿Entiendes? Pueden salir hombres o mujeres, pero un miembro por familia nada más. Sí, hay que evitar la conglomeración. Luísa, dados do governo do Peru indicam que o país hoje possui 21.648 casos, né, confirmados. Sim. Além disso, 634 mortes. A cidade de Lima, que é 8.500.000 habitantes, possui um total de 14.800 casos confirmados, né? Ou seja, isso dá 68,3% dos casos, de todos os casos do país, né? E 280 mortes. Na América Latina, né, pensando no contexto da América Latina, o Brasil possui o maior número de casos e mortes, seguido, né, por México, Equador, e na sequência vem o Peru em quarto lugar. Qual o nível de tensão da população, né, de Lima e das outras cidades do país também, diante da pandemia? Você já explicou um pouquinho como é que foi estruturada a medida de isolamento, mas qual é o nível de tensão e como a população tem recebido essas medidas e visto esse crescimento do número de casos y muertes? Al principio las medidas se cumplieron, pero lo que sucedió fue que después las personas comenzaron a olvidar ello. Bueno, olvidar o no tomar en cuenta, diría, pero ¿por qué razones? Una, posiblemente por la idiosincrasia del peruano, sobre todo el capitalino, que es tendiente a no respetar las reglas. Hay mucha informalidad también. Y por otra parte, respecto a esta informalidad, tengamos en cuenta que hay mucha población en el Perú que trabaja de manera informal. Entonces no tiene dinero y ya no se puede soportar en la familia estar 2 semanas sin trabajar, 3 semanas sin trabajar, 4 semanas sin trabajar. Es muy difícil. Entonces ha comenzado a salir la gente para trabajar y sobre todo se concentra en los mercados. Hay mucha gente en los mercados. También hay mucha gente en las pistas, en las calles, muchos carros hay en las calles. Entonces ya estamos viendo incluso congestionamiento en las pistas. Bueno, podríamos pensar que en las pistas, dentro de los carros, está una sola persona o 2 personas, pero no es así. Hay varias personas en los autos y hay muchas personas en los mercados. Entonces, ¿qué se ha observado? Que en Lima, en estricto, en el Callao, en San Martín de Porres, hay muchos mercados, mucha congestión de personas, mucha conglomeración de personas, y por tanto, allí se ha recrudecido el mal, ha aumentado mucho el mal. En este caso, la infección. Y luego también tenemos en las provincias, en el norte del país, en Piura, en Lambayeque, en Tumbes, también no se respetan las normas, hay mucho congestionamiento, ello se refleja luego en las encuestas, que como verán en las encuestas, Lima, capital, presenta mayor cantidad de infectados, y la zona norte del país. Por ello, las medidas se han hecho más fuertes al punto de que las autoridades que están a cargo de la vigilancia en las calles, ayer se ha cambiado, por ejemplo. Entonces se ha cambiado la autoridad que tiene a cargo la vigilancia en las calles, porque tiene que haber mayor control.
no se están respetando las reglas, la gente está saliendo. Ojo, que quiero aclarar, es comprensible que haya muchas personas pobres que salgan porque no tienen cómo comer. O diferencial do governo peruano é a realização dos testes rápidos, né? Hoje a gente tem um total de 10.200 testes rápidos realizados conforme dados da página do governo, né? Isso representa que 4,4% de atendimento à população total. E é o segundo maior percentual na América Latina, abaixo apenas do Chile, que atendeu 6,6% da população com testes rápidos. O Brasil fica, né, com um percentual bem menor de 0,6%. Como que esses testes rápidos têm sido feitos para a população? Como o governo tem implementado, né, a realização destes testes rápidos? Bueno, la implementación de los test rápidos se hizo al principio de manera muy, digamos, muy meticulosa, muy rigurosa. Se trató de avanzar bastante, pero luego se ha comenzado a, digamos, a ser más lento, ¿no? Ya no se está haciendo en la forma que se espera. Entonces, bueno, hay argumentos al respecto, ¿no? Que no llegan, que no se consigue, que se agotan rápido. Entonces, estamos a la espera de que se consiga el stock suficiente para aplicar los test rápidos. Sí, todavía hay mucha queja al respecto. Se sabe de ello fundamentalmente por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación dan voz a las personas, a las entidades, por ejemplo, las entidades policiales, hay bastante queja en las entidades policiales, las entidades penitenciarias también que no reciben atención, y tengamos en cuenta que también tenemos mucha población que desea volver a su provincia, a su lugar de origen. Quieren volver de Lima, quieren ir a la provincia, volver al lugar donde vivieron. Entonces también ellos necesitan test rápido. Nos hace falta. Luísa, o governo do Peru tem se destacado com um grande investimento de recursos financeiros contra a pandemia do novo coronavírus. Esses recursos são da ordem de 25 bilhões de dólares, o que corresponde a cerca de 130 bilhões de reais no Brasil, né? O que representa, para o Peru, esse recurso representa 12% do PIB do país. Em comparação com o Brasil, o que o governo brasileiro tem investido na crise contra a pandemia, a crise da pandemia, é da ordem de 4% do PIB brasileiro. Esses recursos no Peru, eles foram aplicados em várias faixas da população. Então, as famílias vulneráveis, os trabalhadores informais, os trabalhadores de saúde, e também teve a fatia dos empresários. Para as famílias vulneráveis, o governo peruano destinou 380 soles, né, o que corresponde a R$ 625 reais, né, no Brasil, no câmbio de hoje, para essa faixa de população, né, que atende a cerca de 2,7 milhões de pessoas. Já para os trabalhadores informais, o que o governo destinou foi cerca de 760 soles, que corresponde a R$ 1.250, para cerca de 800 mil casas. Para os trabalhadores da saúde, que também é um diferencial em relação ao nosso Brasil, né? É o que foi feito no Brasil, os trabalhadores da saúde foram aportados com auxílio de 720 soles, que seria R$ 1.180. Também o governo parcelou, né, o pagamento, as contas por 12 meses das contas de água, luz, telefone e gás. E para as empresas, ele concedeu ajuda para as empresas que não possuem dívidas com o governo. A nossa questão é o seguinte:
como que esses benefícios têm chegado a essa população carente, né, que mais necessita, porque no Brasil nós estamos vendo essa dificuldade das pessoas, de fato, obterem o recurso, porque o governo tem criado uma série de mecanismos que têm impedido o acesso dessa população a esse recurso, como cadastros, né, o cadastro, regulamentação dos cadastros, o acesso à internet condicionado à inscrição ou à regulamentação através da internet, e a internet, a gente sabe que tem uma grande parcela da população que não tem, né, que não tem o acesso à internet, e vincular isto, né, a essa inscrição pela internet é um gargalo, é um entrave para que a população, de fato, seja beneficiada. Então, a nossa pergunta é: como esse benefício tem chegado à população no Peru e se vocês têm tido dificuldade nessa questão também desse acesso à população? Sí, ciertamente los datos sí son correctos. Sí ha habido dificultades, hay dificultades todavía. Entonces, este bono de 380 soles no ha podido llegar a todos. En vista de ello, lo que se ha hecho es, ahora la idea es el bono se duplica, son más de 200 dólares, pero como hubo ese error antes, entonces se ha reajustado. ¿Y de qué manera se ha reajustado? Ahora lo van a recibir, va a recibir una población mayor todavía, y esta población lo que se debe observar es que no figure en planilla. Si ningún miembro de la familia figura en la planilla, entonces va a recibir este bono. Si un miembro de la familia figura en planilla, ya no recibe el bono. Es un promedio, son más de 700 soles. Estamos hablando de más de 200 dólares. El familiar no debe figurar en la planilla. Entonces va a abarcar a mucha más población, porque hay personas que no estaban recibiendo el bono. Entonces esa es la idea ahora, que se abarque a más población. Entonces, la mayoría de personas cuenta con un celular o un familiar tiene un celular, entonces va a poder averiguar. Sabe que si no está en planilla, va a ser considerado. Eso es lo que se tiene en cuenta ahora. Dados da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, trazem que 24% da população do Peru são composta por indígenas, né? Esse é o terceiro percentual na América Latina. Primeiro tem a Bolívia, com 62,2%, Guatemala, com 41%, né? O Brasil tem 0,5% de sua população indígena, né? Como tem sido a atenção social nesse momento da pandemia para os povos indígenas no Peru? De ese tema, de forma explícita, no se habla en los medios de comunicación. De eso no se habla de forma explícita. No obstante, se entiende que como esta población de manera general no recibe dinero por planilla, es decir, no recibe dinero de una manera formal, van a ser beneficiarios de este bono. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando, por ejemplo, de que los gobiernos municipales o, en este caso, los alcaldes de los distritos estén pendientes de lo que sucede en cada comunidad para que informen al gobierno central. Eso es muy importante también. No obstante, es muy buena la pregunta porque de forma explícita no se dice qué pasa en estas comunidades. Lo que sí se sabe, porque los medios de comunicación han difundido, es que la comunidad ashánica, por ejemplo, que es una comunidad de la Amazonía, está defendiendo mucho su territorio y no permite el ingreso de foráneos para que no se contagien de coronavirus. En cuanto a las comunidades más bien de la serranía del Perú, allí digamos que hay un mayor acceso a estas comunidades. Entonces, ellos están formando, por ejemplo, rondas campesinas también.
En estos casos ellos son más radicales en cuanto a sus medidas porque allí se les castiga, se les hace hacer ejercicio físico a quienes no hacen caso. Pero son los mismos comuneros quienes se encargan de este control. Ahora, ténganse en cuenta que en el Perú tenemos la zona costa, la zona sierra y la zona selva. Entonces, las noticias mayoritarias vienen de la zona costa, un poco menos de la zona sierra y mucho menos de la zona selva, ¿no? Entonces, ahí donde están las comunidades amazónicas y donde hay mayores comunidades nativas, por tanto. Entonces, no se tiene mucha información al respecto. Entonces, lo que entiendo es que como ahora el bono, en este caso, va a beneficiar a más familias, entonces va a llegar a esas comunidades, ¿no? Porque de alguna forma las noticias se van a saber, eso sí, hay mucha comunicación, entonces se van a saber, tienen que ser atendidos, porque si no, se van a saber esas noticias. Entonces, debido a esa preocupación, como el primer bono de 380 soles no llegó a todas las familias que se esperaba, ahora se ha ampliado el bono a más de $200, a 760 soles, y debe llegar a todos aquellos que no reciben un sueldo, digamos, fijo, un sueldo estable. A ellos le va a llegar. Las dificultades que nosotros estamos observando en esta pandemia, simplemente lo que están haciendo es visibilizar, mostrar lo que ya pasaba en el Perú. En el Perú hemos tenido dificultades económicas desde hace mucho tiempo, poblaciones que no han sido atendidas en cuanto a los beneficios económicos hace mucho tiempo. Ahora lo que está haciendo es que uno está notando, se está evidenciando lo que ya estaba pasando en el Perú. En cuanto a salud teníamos dificultades, ahora se están evidenciando. En cuanto a educación teníamos dificultades, se están evidenciando. Las teníamos y las tenemos realmente. Entonces lo que se está haciendo es evidenciar. Y como se está dando, hay una cobertura mayor en cuanto a medios de comunicación, entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a la desatención, porque eso se va a hacer muy evidente y se va a conocer a nivel mundial. Entonces, el gobierno, considero yo, que está tratando de tomar las medidas antes de que esta situación llegue a mayores, ¿no? Porque si no, va a ser muy perjudicial. Entonces, hay que atender a las personas que no tienen el dinero cada mes, que trabajan de manera, de manera informal. Por ejemplo, hablando, ustedes están señalando muy bien el tema de las comunidades, estamos pensando en las comunidades amazónicas. En la sierra y en la selva del Perú, allí hay mucha producción agrícola. Entonces, si esta producción agrícola no llega a la capital, nos vamos a desabastecer. Entonces, hay que darles apoyo ahí, porque se están perdiendo plantaciones. Entonces, eso requiere un apoyo. Entonces, por eso el gobierno está tratando de salvar esta situación. Y el Ministerio de Economía señala que sí tenemos recursos para poder apoyar a estas poblaciones. Entonces, se van a comenzar a activar ¿cuándo? A partir de la primera semana de mayo, Dios mediante. Y también se va a tratar de aproximarse más a estas comunidades, porque sería fatal que allí tengamos mayor contagio de coronavirus, ¿no? Las comunidades amazónicas, por su misma cosmovisión, se aíslan, ¿no? Pero también el Estado debe poner su parte. Entonces, no se sabe mucho, en resumen, qué es lo que sucede con estas comunidades, no se sabe mucho, salvo, como les digo, por los achánicas, que se sabe que ellos se están cuidando. Y en cuanto a las zonas de las serranías del Perú, se sabe de las que están más próximas a la capital, pero de las que están más alejadas de la capital no se sabe mucho. Vamos a esperar qué pasa después. Luísa, o presidente Martim Vizcarra, ele enfrentou uma forte tensão em outubro do ano passado, quando ele dissolveu o Congresso, né, que fazia uma forte oposição ao próprio presidente, né, e ameaçando e por essa ameaça à estabilidade do país, o governo acabou tomando esta medida, né?
e anunciou a convocação para as eleições parlamentares. Essa medida do presidente, ela teve muito apoio da população. O presidente Martim Vizcarra chegou com a mais de 70% de apoio, né, da população, que foi às ruas na época para apoiá-lo, né? Agora, durante a pandemia do coronavírus, como tem sido o apoio da população? A população tem apoiado o presidente ou tem havido ainda uma crítica da população em relação às medidas e à condução do governo na crise? De acuerdo con las encuestas, tiene mucho apoyo popular en las decisiones que ha tomado, en particular porque las tomó bastante temprano, ¿no? La segunda semana, el 16 de marzo se tomaron las medidas de aislamiento social, ¿no? Entonces sí, de acuerdo con las encuestas tiene bastante apoyo. Bueno, en cuanto a cuando uno ve, al ver los noticieros también se observaba el aislamiento, el respeto al aislamiento social. ¿Qué está sucediendo ahora? Y es lo cual es natural, es que, como repito, como la mayor parte de la economía en el Perú es informal, entonces esta informalidad, que también luego se refleja en la conducta de las personas, tiene ese aspecto, ¿no? El aspecto de en sí misma la informalidad, y el otro detalle es que tiene que ver con el aspecto económico. El desenvolvimiento económico es fundamentalmente informal. Entonces las personas, si no salen a trabajar, no tienen dinero, entonces no están conformes. Obviamente, es mucho tiempo, no están conformes. Cuesta entender que si uno genera aglomeración de personas, pues puede contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué responden? Que prefieren salir a trabajar, correr ese riesgo a morirse de hambre literalmente porque no tienen que comer, ¿no? Entonces, muchas personas que tienen esa necesidad, muchos en el Perú. Entonces, ante eso, lo que ha hecho el gobierno es justamente dar este bono, ¿no? Este bono que tiene en cuenta que ya va a abarcar a más personas y, por tanto, las personas que trabajan de manera informal y que no forman parte de la planilla tienen que mantenerse en su casa porque el gobierno les va a dar ese apoyo. ¿Estamos? Entonces, puede escucharse entre algunas personas el descontento, definitivamente, ¿no? Pero en cuanto a encuestas, las encuestas que se observan es que él tiene apoyo de la población. Existe uma realidade que é muito comum nos países da América Latina, que é a concentração, monopólio dos meios de comunicação. No Peru, essa é uma realidade presente também, né? É muito forte isso, uma vez que 3 empresas concentram 80% do mercado dos meios de comunicação social, né? Então, isso deve ter um impacto, né, sobre esse mercado. Como tem sido, então, a cobertura da pandemia do coronavírus, né, em relação às ações do governo, né, considerando esse quadro aí? Você acha que tem como que tem sido esse discurso dos meios de comunicação em relação às medidas, a forma como o governo tem conduzido né, y actuado frente a contención de la pandemia? Sí, se escuchan diferentes versiones. No es que se esté dando total apoyo al gobierno y que no se esté escuchando a las personas que reclaman. Sí, hay diferentes versiones. Se escuchan diferentes versiones. Es más, se escuchan también versiones de personas, de economistas que conocen del tema y que sugieren a la población lo que se debe hacer, le sugieren al gobierno lo que se debe hacer. Se escucha a los médicos también hacer sus sugerencias. O sea, yo veo distintas posturas. No es que se esté acallando a las personas, veo que sí. Incluso hay algunos programas que se dedican exclusivamente a ver qué es lo que sucede, ¿no? En algunas zonas que podrían ser no escuchadas. Sí, observo que en los canales hay atención a diferentes voces. Observo ese detalle. No quiero decir con ello que sean todas las voces, pero sí se escucha diferentes voces. Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en las cárceles ya se ha sabido. Lo que pasa con los policías que no son atendidos también se ha sabido.
La ayuda que no ha llegado a las poblaciones que viven arriba, en los cerros, que están abandonados, se ha sabido también. Se conoce mucha información, entonces creo que sí se está dando cobertura. Tal vez no la total, pero sí hay cobertura respecto de lo que sucede en el país. Como que as redes sociais, como a população tem se comportado nas redes sociais com essa infinidade de disseminação de informação e também, por outro lado, a questão do fake news. Como tem sido isso para vocês? Porque no Brasil nós vivemos uma situação muito bipolarizada, porque nós temos uma situação muito específica, que é o governo Bolsonaro, né? As posições do governo Bolsonaro, a questão desde o antecedente, né? As eleições, desde o impeachment da presidenta Dilma, que o Brasil tem vindo polarizado, né? As eleições do Bolsonaro, hoje o Bolsonaro na presidência tem ainda essa bipolarização, e também nessa condução do Bolsonaro ainda se mantém essa bipolarização. No governo Bolsonaro, ele se inspira muito, isso já há várias pesquisas e analistas observam isso e confirmam isso, desta influência, né? E o próprio Bolsonaro coloca isso abertamente, dessa influência dos Estados Unidos, né? Ele segue muito as orientações ou as medidas do presidente Donald Trump. Com isso, o Brasil vem sofrendo essa bipolaridade, né? Disseminação enorme de fake news, e que causa uma desinformação enorme na população. Gostaria que você colocasse um pouco como que os peruanos se comportam diante das redes sociais, principalmente agora nesse momento. Bueno, sí es cierto. Ha habido mucho de esos casos y lo sigue habiendo todavía, ¿no? Entonces, a través de los medios de comunicación, me refiero, en este momento estoy hablando de la prensa escrita y de la prensa televisiva, ¿no? Entonces, se trata de poner alerta o en alerta a las personas para que no se dejen llevar por estas noticias que no son corroboradas. Por ejemplo, respecto al gobierno, salieron varios comunicados, varias noticias que eran falsas. Entonces siempre se insiste en el hecho de que corroboren de fuentes realmente oficiales, que no se dejen llevar por lo que se puede verse por las redes, por Facebook, o lo que se puede ver por WhatsApp, que llegan mensajes, ¿no? Y que son noticias falsas, ¿no? O que la gente llama por teléfono y habla de que hay un robo en tal lugar y que todo el mundo se asusta y se pone nervioso, ¿no? Entonces, se está siempre poniendo en alerta al respecto porque se podría generar algún tipo de caos o conflicto social, ¿no? Entonces, saqueos, por ejemplo, situaciones de este tipo, que lo único que llevarían es a generar mayores problemas de los que ya tenemos. Entonces, se insiste en que se tenga cuidado con lo que se transmite por las redes sociales, ¿no? Porque pueden haber, y definitivamente hay noticias que son falsas, ¿no? O informaciones que son falsas, entonces que se esté bastante alerta a ello, ¿no? La última noticia que nos llegó era de cómo poder prevenir el coronavirus, ¿no? E inmediatamente salen personas a desmentir. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, y sí se ha señalado esto, ¿no? Con ello no quiero decir que no se caiga en este caso en creer en ello, ¿no? Hay personas que terminan creyendo en ello, ¿no? O que se siguen difundiendo las fake news, pero sí se está alerta al respecto, ¿no? De que puede haber mucha mentira en las redes y que hay que tener cuidado, sobre todo con el aspecto económico, porque ha habido noticias que estaban relacionadas con que una persona podía ayudar para conseguir el bono, ¿no? Entonces, y esto era falso. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los temas que tienen que ver con el aspecto económico. Luísa, muito obrigada por essa participação, essa contribuição, e gostaria de deixar a vocês as considerações finais. Agradecerles a ustedes por su preocupación y por su interés por el Perú. Seguramente cuentan también con información de los medios a través de Internet.
igual sugerir, ¿no?, que hay medios, digamos, más formales de los cuales obtener información, cruzar información para para saber si esta es veraz o no. En este caso, lo que yo estoy señalando es mi perspectiva respecto de lo que he observado en los medios de comunicación del Perú. Ustedes también pueden observar de igual manera, porque es para todos la información. Lo que yo pediría para mi país es que tratemos en la medida de lo posible de tener calma, de tener serenidad. Son momentos muy difíciles para nosotros y, por qué no decirlo, para Sudamérica y para el mundo. Espero que salgamos pronto de esta situación y podamos luego, con el tiempo, volver a abrazarnos, volver a encontrarnos, ¿no? Y que haya la menor cantidad de víctimas después de esta pandemia, ¿no?, que estamos atravesando. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa Portilha Duran, pela conversa. Obrigada, Ângela Guiar, pela colaboração e coordenação dessa proposta junto comigo, na Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E agradecemos a você que nos acompanha e voltaremos em breve com Democracia e Direitos Humanos aqui nesse espaço. Até breve.